razón de mi adoración. Eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz, mi salvación, mi único amor. Eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz, mi salvación, mi único amor. Eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. There's a grace when the heart is under fire, another way when the walls are closing in. And when I look in the space between where I used to be in this reckoning, I know I will never be alone. There is another in the fire, standing next to me. There is another in the waters, holding back the seas. And should I ever need reminding of how I've been set free, and should the cross that bears the burden where another died for me, there is another in the fire. All my debt left for death beneath the waters. I'm no longer a slave to my sin anymore, and I should fall in the space between what we're raising me in this reckoning. Either way, I will bow to the things of this world. Oh, I know I'll never be alone. There is another in the fire, standing next to me. There is another in the waters, holding back the seas. And should I ever need reminding what power set me free, there is a grave that holds nobody, and now the power lives in me. And I can see the light in the darkness, as the darkness bows to Him.
I can hear the roar in the heavens as the space between wears thin. I can feel the ground shake beneath us as the prison walls cave in. Nothing stands between us. Nothing stands between us. There is no other name but the name that is Jesus. He who was and still is and will be through it all. So come what may in the space between all the things I've seen in this reckoning, I know I will never be alone. Oh, I know I will never be alone. There is another in the fire standing next to me. There is another in the waters holding back the seas. And should I ever need reminding how good you've been to me, they all count the joy in every battle, 'cause I know that's where you'll be. I'll count the joy from every battle, 'cause I know that's where you'll be. I'll count the joy in every battle, 'cause I know that's where you'll be. El que habita a la sombra del Omnipotente morará bajo el abrigo del Todopoderoso. Diré yo al Señor, esperanza mía, mi fortaleza, mi refugio eres tú, oh Dios. Es una promesa del Señor en el Salmo 21. Y las promesas Dios las cumple. Y las promesas están ahí para nosotros. Acabamos de cantar con la seguridad que la experiencia de vida nos da y nuestra fe puesta en acción. Que siempre, aunque ande en momentos de prueba, de dificultad, en medio del fuego, hay alguien que va a estar ahí junto a mi lado. Cuando las aguas estén arreciendo contra mí, habrá alguien allí a mi lado. Siempre podré mantenerme con gozo porque sé que Dios está conmigo allí en medio de las batallas que tenga que pelear. Buenos días, queridos amigos, amigas, querida familia en la fe de nuestro Señor Jesucristo, familia preciosa que se conecta de diferentes partes del mundo, congregaciones, a Marvin, Comunidad de Gracia y New Hope. Doy gracias al Señor por su cuidado, gracias porque estás allí conectándote con nosotros y somos una gran familia alrededor del mundo que ha decidido hoy adorar a Dios y darle gracias porque realmente está cuidando de nosotros en todo tiempo y nos está permitiendo tener un tiempo muy productivo, desafiándonos a servir a otras personas. Así que gracias por estar ahí, gracias a Dios, un nuevo día, primer día de la semana. Los cristianos y las cristianas nos reunimos para celebrar la resurrección de Jesús. Qué bueno que podamos estar allí con esta tecnología maravillosa, como siempre digo. Vamos a orar. Te invito a hablar con Dios, a abrir tu corazón y tener este tiempo para entregarle a Dios y adorarle a Él. Oramos. Dios, en esta mañana, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por el regalo de la vida, gracias por la salud, gracias por las fuerzas, gracias por
estar con nosotros siempre, saber que tú estás allí, Dios, a nuestro lado, sosteniéndonos, caminando con nosotros, aún estando, Dios, pasando por momentos difíciles, estás allí y cuando no podemos más, tú nos cargas en tus brazos y nos permites, Dios, sentir tu cuidado más que en ningún otro momento, sosteniéndonos. Gracias, gracias, porque todo lo que somos y todo lo que tenemos lo hemos recibido de ti. Gracias por este tiempo que hemos empezado, para adorarte, para darte gracias, para Dios escuchar tu palabra también. Gracias por ser el pueblo de Dios. Gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, amigos, hermanos y hermanas que se unen a través de este medio de comunicación, a través de la tecnología. Nos podemos encontrar y podemos estar en sus casas, podemos saludarnos. Hoy vamos a compartir algo que fue importante para el mundo del siglo I, cuando Jesús comenzó su ministerio, y sigue siendo importante después de 2000 años. Más aún, la ciencia ha redescubierto el poder sanador del perdón, algo que Jesús compartió. Y como anunciamos en nuestra página, el aporte del cristianismo al mundo ha sido el mensaje del amor y el perdón. El pasaje bíblico está en Mateo 18, del 21 al 35. Y aquí está Pedro. Entonces Pedro fue y preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta 7? Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y seguidamente Jesús, el maestro de maestros, cuenta una parábola. La parábola del funcionario que no quiso perdonar. Por esto sucede con el reino de los cielos como con un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios. Estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía, para que quedara pagada la deuda. El funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó: tenga usted paciencia conmigo y se lo pagaré todo. Y el rey tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Pero al salir, aquel funcionario se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad. Lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrodillándose delante de él, le rogó: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Esto dolió mucho a los otros funcionarios, que fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey lo mandó llamar y le dijo: malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste, pues tú también debiste tener compasión de tu compañero, del mismo modo que yo tuve compasión de ti.
Y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Jesús añadió: así hará también con ustedes mi Padre Celestial si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. La palabra de Dios para nosotros, el pueblo de Dios. Oramos. Señor, gracias por esta mañana. Abre nuestros corazones y mentes para que al escuchar tu palabra podamos discernir, podamos recibir y actuar. Bendícenos con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Pedro, el impulsivo, el temperamental, el discípulo, uno de los discípulos que resalta entre los 12. Y más aún, era amigo íntimo de Jesús. De los 12, había un círculo íntimo de 3, Pedro, Juan y Jacobo. Y Pedro lo era. Así que ellos estaban en ese proceso de discipulado, aprendiendo por 3 años. Y Pedro viene con una pregunta. La ley judía decía que hasta 3 veces se podía perdonar, pero la cuarta ya no. Así que Pedro, quizás queriendo impresionar a Jesús, le dice, duplica el número, ¿no? Le dice Señor y le añade uno más. ¿Está bien si yo perdono a mi hermano 7 veces? ¿Qué te parece? ¿Es correcto eso? 7 veces. Y Jesús dice, no, sino te digo hasta 70 veces 7. Y la palabra 70 veces 7, el número 7 es un hebraísmo, es una forma judía de decir el número perfecto, Y por lo tanto, al decir 70 veces 7, Jesús le está diciendo, tienes que perdonar de una manera ilimitada. Los discípulos, en el primer siglo, como todo grupo humano, como la iglesia de hoy, existían roces, diferencias de opinión, discusiones probablemente. Era normal, era un grupo humano como nosotros lo somos. Y entonces se presentaban situaciones donde tenían que perdonarse para continuar, ¿no? Hoy los motivadores, la ciencia, hablan de cerrar el círculo, hablan de pasar el capítulo, de comenzar algo nuevo, pero básicamente es el perdón. Y Jesús habló del perdón muchas veces. En el Padre Nuestro se nos enseña, en la oración que Jesús nos enseña, dice, perdona nuestras ofensas, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, tenemos que perdonar, es un deber cristiano. Es un proceso. Sonia lo va a explicar luego más claramente. Y nosotros lo que estamos viendo aquí entonces era que existía la posibilidad del perdón, o tenía que ser algo que había que practicarse. Y hay una imagen hermosa en el libro de los Hechos capítulo 3 de Pedro y Juan, ¿no? Pedro el impulsivo, el temperamental, y Juan el tierno, amoroso, iban juntos a la oración. Es decir, tenían una relación y había algo que los unía. Era la oración, era su fe cristiana, ¿no? Es decir, a pesar de nuestras diferencias, podemos convivir, respetarnos unos a otros, seguir adelante, buscar lo que nos une. Hay un principio que nosotros practicamos que se llama en lo esencial unidad, en lo no esencial libertad, pero en todo amor. Es un principio importante, ¿no? Porque no en todo estamos de acuerdo, no en todo podemos coincidir,
Pero hay cosas que nos unen y trabajamos en nuestro mundo. Esa es la forma en que podemos continuar, como pareja, como grupo humano, como iglesia, como sociedad. No buscamos lo que nos desune, sino buscamos lo que nos une. Y en ese proceso perdonamos. Tenemos que perdonar. Y había una política que Jesús en este mismo capítulo 18, del verso 15 en adelante, lo expresa. Jesús dice, si tu hermano te ofende, habla tú con él. Y si llegas a un momento de reconciliación, has ganado a tu hermano. Si no, toma 1 o 2 testigos y traten de arreglar la situación. Y si no pasa eso, entonces compártelo con la iglesia. Quizás habrán otras personas que puedan ayudar a sanar esa relación. Y si no, está bien. Cada uno tome su camino, ¿no? En ese momento, Pedro entonces escucha la parábola del funcionario, aquella persona que es liberada de una deuda, aproximadamente 10,000 talentos, se dice que eran como 10 millones de dólares de la actualidad, porque eran 6,000 días de trabajo, y que bajo el Imperio Romano el que no pagaba la deuda era esclavo de aquel a quien debía. Y este funcionario había sido perdonado, pero al salir encuentra a alguien que le debía una cantidad menor, 100 denarios, 3 meses de trabajo. Y él no le perdona. Luego el rey o el funcionario lo llama a cuentas, ¿no? Y entonces le dice, ¿por qué no perdonaste algo mínimo cuando yo te perdoné algo que es más grande? Y cuando hablamos de eso, también hablamos de la gracia de Dios abundante para perdonarnos a nosotros y que nosotros podemos compartir. El mensaje entonces es que hay que perdonar, que el perdonar es una bendición. Perdonamos o enfermamos. Hace 20 años salió este artículo en una revista que se llama Christianity Today, el factor perdón. Y dice, los científicos sociales descubren el poder de una virtud cristiana. Y entonces, en estas varias páginas de información, dicen, los científicos sociales están descubriendo que el perdón puede ayudar a las víctimas emocionales e incluso físicas hacia la sanidad y a la plenitud. El perdón, algo que es importante, algo que necesitamos redescubrir y practicar. Entre los beneficios personales del perdón, que los especialistas de salud mental hablan, está la liberación de la ira, del odio, del resentimiento, del estrés, de la fatiga, que está ligado a problemas fisiológicos. Es decir, estas emociones nombradas, ira, odio, resentimiento, generan o pueden generar problemas de salud, problemas fisiológicos en nuestro cuerpo, como enfermedades al corazón, la presión alta, hipertensión, algunos tipos de cáncer y otras enfermedades psicosomáticas. Entonces, debemos perdonar conscientemente porque no queremos enfermarnos. O dicho de otra manera, si estamos enfermos, la razón podría ser a veces algo que no hemos perdonado. Y entonces es el momento de liberarnos, de perdonar. Estamos aquí 2,000 años atrás, 2,000 años después, hablando de un mensaje que Jesús vino a darnos, el perdón. El gran doctor Jorge León, un gran psicólogo y teólogo metodista cubano, a quien conocimos, fue uno de nuestros profesores en Buenos Aires, y es conocido como el padre de la psicología pastoral. Él dijo esta frase: el amor y el perdón son 2 de los grandes aportes del cristianismo al mundo.
¿Qué es el perdón? Una acción de gracia, una misericordiosa respuesta, un regalo incondicional, sin condiciones, a alguien que no lo merece, a alguien que no lo merece, a alguien que ha sido perdonado por Dios como nosotros. Tenemos el deber de perdonar. Tenemos que ponerlo en práctica, perdonar o enfermar. Amén. Continuamos con el tema entonces, perdonar o enfermar. Especialistas en salud mental y diversas investigaciones han asociado el acto de perdonar con mayor bienestar y optimismo, mejor estado de ánimo y mejor salud cardiovascular. Eso es importante tenerlo en cuenta, hermanos y hermanas, cuando hablamos entonces acerca de este valor, principio de nuestra fe como cristianos, que lo predicamos, que está incluso, que es parte de la oración maestra que Jesús enseñó cuando sus discípulos le preguntaron, enséñanos a orar, al ver en Jesús una vida de oración que daba en él fruto, ¿verdad? En su caminar, la vida y la fe. Así que es importante. Por el contrario, se ha revelado que sostener el resentimiento y el odio puede derivar en un malestar emocional crónico, en problemas para dormir, en depresión y ansiedad, como se acaba de mencionar. Pero también déjame decirte que el perdón puede actuar como un mecanismo de defensa. ¿Recuerdan cuando hablamos acerca de los pasos que se siguen o las etapas cuando hay un duelo, cuando hay una pérdida y debido al gran dolor emocional que sufrimos, la primera etapa es la negación? Y decíamos que esta negación es un mecanismo de defensa, una forma de que el ser humano se protege del golpe, ¿verdad? De recibir una noticia de una enfermedad terminal o la pérdida o la partida de un ser querido. Entonces, inmediatamente la negación ocurría, esto no puede ser, hay una equivocación, no me puede estar pasando a mí, esto no es verdad. En este sentido, la negación actuaba como un mecanismo de defensa hasta que la persona caminaba en las demás etapas del duelo o la pérdida. Bueno, en el perdón también ocurre como un mecanismo de defensa que nos protege nuevamente de emociones y pensamientos negativos que pueden causarnos un daño muy grande, sobre todo a nivel de nuestra autoestima o la estima personal. En este sentido, entonces, el perdón se considera un Me acaban de decir que el micrófono estaba apagado, así que vamos a retomar el tema. Cosas que ocurren cuando la transmisión es en vivo y por supuesto gracias a mis hermanos preciosos y líderes que tenemos aquí, que me ayudan, ¿verdad?, en esta transmisión. Gracias al Señor. Les decía que especialistas en salud mental y diversas investigaciones han asociado el acto de perdonar con un mayor entusiasmo y bienestar, con mejoras en el estado de ánimo y también con una mejor salud cardiovascular. Por el contrario, sostener, retener el odio, el resentimiento en nosotros por largo tiempo puede derivar en un malestar emocional crónico, en problemas para dormir, en padecer depresión y ansiedad, como se ha mencionado hace un momento. En este sentido, el perdón puede actuar como un mecanismo de defensa. ¿Recuerdan cuando hablamos acerca de las etapas o fases
cuando se vive un duelo o una pérdida? Bueno, y hablábamos que la primera fase es la negación, y que la negación era un mecanismo de defensa porque sería muy difícil, ¿verdad?, soportar el dolor emocional ante una noticia de la pérdida de algún ser amado o de alguna enfermedad terminal o alguna situación grave. Entonces, la negación actuaba como amortiguador a nuestra salud hasta que caminábamos a una segunda etapa. Con el perdón ocurre exactamente lo mismo. Es un mecanismo de defensa que nos protege de emociones y pensamientos negativos que podrían hacernos un daño muy grande si están mucho tiempo en nuestra mente, en nuestro corazón, e incluso hacer daño a nuestra estima personal. En este sentido, el perdón es como un autorregalo, algo que me otorgo a mí misma para protegerme. Te perdono porque quiero vivir en paz. Quiero seguir viviendo en paz. He estado viviendo llena de resentimiento, de odio, de malestar, pero hoy decido seguir caminando la vida en paz. Y el ofensor ni siquiera tiene que enterarse, porque es un autorregalo, algo que decido hacer para mí misma. Como se dijo hace un momento, en este sentido, el perdón me lo otorgo a mí misma y lo otorgo a la otra persona que me ofendió, que me agredió, y entonces podemos decidir seguir caminando la vida de manera liviana, en bienestar, en salud. Ahora, es importante recordar que lo opuesto al odio, al resentimiento, es el amor. Entonces, cuando perdonamos, estamos dejando ir el resentimiento, estamos dejando ir el odio de nuestras vidas, estamos dejando ir una serie de pensamientos y emociones negativas que nos están haciendo daño. Y entonces damos lugar al amor. ¿Y qué es el amor? El amor es el sentimiento que integra nuestro ser. El amor es el sentimiento que sana, que alimenta buenas relaciones, que construye, que restaura. El perdón nos permite seguir creciendo y desarrollar nuestras capacidades, nuestras potencialidades, nuestra creatividad. El amor libera. La Biblia nos dice que el mayor de todos los sentimientos y el mayor de todos los dones es el amor. Y el amor nunca termina. Entonces, eso ocurre cuando somos capaces y nos atrevemos, tomamos el coraje de perdonar. Es importantísimo también mencionar hoy que hay que perdonarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Y entonces eso nos libera. Cuando alguien le preguntó a Jesús, ¿cuál es el más grande mandamiento? ¿Qué dijo Jesús en Mateo 22, del 36 al 40? Dijo que el primer y más grande mandamiento era amar a Dios. Y el segundo es semejante, lo puso en el mismo nivel. El segundo es semejante al primero, amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, para amar a otra persona hay que amarse a sí misma, a sí mismo primero. Y es más, dijo, en eso se resume toda la ley y los profetas. ¿Por qué mencionó esto? Está en el Evangelio de Mateo, escrito para una audiencia judía. Y entonces para ellos lo más importante era la ley y los profetas. Entonces, resumiendo aquello que para ellos era importante y ocupaba el primer lugar, el amarse a sí mismo es un mandamiento, no es una opción que tú tienes en la vida, que si quieres lo haces o no. Es un mandamiento y te invito a tomarlo en cuenta. El amor y el perdón son las fuerzas terapéuticas, sanadoras más grandes del mundo. Y son principios de nuestra fe como cristianos. Desde que abrimos la palabra de Dios, la Biblia, el libro de fe de los cristianos, encontramos allí presente el amor de Dios hacia nosotros. Y terminamos la Biblia siempre viendo, leyendo
convocados, desafiados, abrazados por el amor de Dios y el perdón que Dios nos da, que nos perdona, que perdona nuestras ofensas, nuestros pecados cuando le pedimos perdón y no se acuerda de ellos nunca más. Somos nosotros los seres humanos que no hemos dado muchas veces el paso de perdonarnos a nosotros mismos o perdonar a quien nos ofendió, a quien nos agredió. ¿Qué tenemos que hacer para perdonar? Debemos reinterpretar a la persona que nos ofendió, que nos agredió, que nos hizo el mal. Verla como una persona necesitada, débil, complicada, confundida, quizás hasta enferma en algunas áreas de su vida. Falible como yo misma. Y esa es la invitación, ver a la otra persona con ojos diferentes. Es un proceso, es decir, que perdonar toma tiempo y en cada persona los tiempos son diferentes. Hay personas que es muy fácil y muy rápido perdonan una ofensa. Hay personas que les toma más tiempo de entender. Pero aquí estamos hoy recordando lo importante, lo necesario para nuestra salud, que es el acto de perdonar. Toma tiempo, pero lo importante es ir entendiendo que nosotros merecemos vivir en salud y en bienestar. Ahora, eso no quiere decir que la otra persona o yo misma siga siendo ofendido o siga ofendiendo. No se trata de continuar las cosas como si nada hubiera ocurrido. Por supuesto que no. Es perdonar y comenzar de nuevo una relación más saludable para las personas envueltas en esta situación. No se trata de hacerme de la vista gorda, no se trata de seguir viviendo como si nada hubiera ocurrido. Ahora, uno puede dejar de aborrecer a quien nos ofendió, a quien nos agredió. Y eso de ninguna manera implica abdicar, renunciar en lo que creemos justos. Por ejemplo, si hemos sido víctimas de alguna situación de violencia doméstica, perdonar no implica que entonces apruebo la violencia doméstica. Por supuesto que no. Significa que perdono a la persona que cometió ese acto, pero sigo firme en mi principio de no a la violencia, no al abuso infantil, no a aquellas cosas que maltratan y menoscaban la dignidad humana. La idea es protegernos siempre de cualquier situación de violencia física o psicológica. Tampoco es que perdonar exime de la justicia. Hay consecuencias cuando hacemos daño y tenemos, como siempre decimos nosotros, tenemos que asumir las consecuencias de nuestras decisiones, de nuestras acciones. ¿Qué hacer entonces después de perdonar? Sentir un deseo gradual por el bien de la persona que nos ofendió, que nos hizo daño. Desearle el bien, sí, desearle el bien, lo bueno. Y es verdad que en cierto sentido el perdón no trae justicia, porque muchas veces no se puede recuperar el tiempo perdido o el mal rato pasado. Y muchas veces el perdón tampoco trae la reconciliación, porque ya hay una distancia establecida y necesaria entre las dos partes o las dos personas. Y eso es importante tenerlo en cuenta, tenerlo allí al frente, porque no se trata de que nos reconciliemos necesariamente. Se trata de que podamos nosotros seguir caminando en salud, en bienestar, en paz. Entonces, el perdón desde la fe nos permite tener una relación estrecha con Dios, ¿sabes? Cuando perdonamos nos sentimos livianos, podemos caminar libremente con Dios y hablar cara a cara con Él, porque no hay deudas pendientes
en nosotros. Puedo estar en comunión con Él porque Dios me ha perdonado. Puedo tener una buena relación conmigo misma y con las demás personas. Cuando perdonamos, eso es lo que ocurre, el bienestar, porque damos lo que tenemos. Entonces el bienestar que se hace presente en nuestra vida, entonces lo podemos dar, lo podemos compartir con los demás. No tengo un peso sobre mis espaldas y me he liberado. Recuerda que al morir Jesús en la cruz, por mis pecados y por tus pecados, y yo aceptarlo, soy perdonada, eres perdonado, perdonada. Nunca más Dios se va a acordar de nuestros pecados o sacarme en cara mis faltas. Él las olvidó y estoy en paz. Y de eso se trata la invitación de la palabra de Dios hoy. Cuando Pedro le pregunta y cuando Jesús cuenta esta parábola, la invitación es que en cuanto dependa de nosotros, como dice Romanos capítulo 12, versículo 8, en cuanto dependa de nosotros, hay que estar en paz con todas las personas. Perdonamos porque tomamos la decisión de vivir en bienestar, en salud, y así disfrutar la vida plena que tenemos en Cristo Jesús. Perdonar o enfermar. Es nuestra la decisión. Y la palabra de Dios nos invita, nos recuerda, nos motiva a que vivir en paz es parte de lo que decidimos cuando recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. En lo que dependa de nosotros, estar en paz con otros y estar en paz con nosotros mismos. Que el Señor siga bendiciendo su palabra en nuestras mentes, en nuestros corazones. Vamos a orar. Dios, en esta mañana en que hemos escuchado y meditado en tu palabra, en esta mañana en que hemos hablado del perdón como una fuerza sanadora, liberadora, cuando hemos pensado, Señor, que muchas veces estamos allí atrapados en el resentimiento, en el odio, en pensamientos, Señor, y emociones negativas que nos tienen atrapados, como si estuviéramos en una cárcel. Dios, en esta mañana queremos entregarte todo este dolor, queremos entregarte todo esto, Señor, que está aquí aprisionándonos, y queremos, Dios, pedirte perdón por nuestras faltas. Queremos, Señor, perdonarnos a nosotros mismos, y queremos hoy, Dios, tener el coraje de perdonar a quien nos ofendió, a quien nos agredió, a quien nos hizo daño, porque entonces así vamos a poder disfrutar esa vida plena que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias por el perdón, gracias por enseñarnos, gracias por enseñarnos el perdón de la manera que tú lo hiciste, perdonándonos a nosotros mismos cuando somos capaces de pedirte perdón, Dios, y poder experimentar esta fuerza sanadora y poder entonces otorgar el perdón, dar el perdón, pedir perdón si es necesario también. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué bueno, qué refrescante poder meditar en la palabra de Dios. Quiero entonces hoy recordar algunos anuncios que son importantes para la vida de la iglesia. Recuerda que hoy a las 3 de la tarde todos los chicos y las chicas nos encontramos para tener nuestro servicio de adoración virtualmente. Hoy el pastor Oscar estará compartiendo la palabra de Dios y tendremos un hermoso tiempo. Así que conéctate, papá, mamá, motiva a tus chicos a que se conecten y poder tener este tiempo importante hoy domingo a las 3 de la tarde. Recuerden los varones, mañana con el pastor Oscar también, a las 8 de la noche, ¿verdad?
Entonces, todos los lunes se encuentran para poder tener un tiempo entre ellos y poder orar también juntos. Gracias al Señor por esta hermosa oportunidad. El martes los líderes se encuentran también virtualmente para hablar. Y el miércoles, Facebook Live otra vez para poder meditar en la palabra de Dios. Recuerda eso. Y el viernes los jóvenes otra vez se encuentran para el estudio bíblico del libro de Jonás. Todos los viernes a las 6 de la tarde y sé que la van a pasar genial. Por favor, conéctate que ahí vamos a estar, o los líderes juveniles van a estar para poder compartir un tiempo juntos. Tendremos una conferencia de prensa el día martes, mayo 26 a las 7 de la noche. Todos están invitados a conectarse. Por favor, si estás interesado y quieres ser parte de esta gigantesca conferencia de prensa, conéctate con nosotros para indicarte cómo lo hagas. El objetivo es poder pedir al sistema de escuelas de nuestro condado una mayor cantidad de intérpretes y consejeros bilingües, porque los necesitamos, siendo el 28% de la comunidad o de la población estudiantil de nuestro sistema escolar. Así que, por favor, te necesitamos para estar presente en esta conferencia de prensa, que por supuesto será virtual. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de seguir trabajando y sirviendo. Estamos trabajando con muchas organizaciones de nuestro condado, con muchas iglesias, muchas denominaciones, porque creemos en ese trabajo conjunto para lograr vidas dignas para todos a los que residimos en este condado. Así que recuerda eso y pide más información si estás interesado o interesada en participar. Sigamos orando y sigamos conectados siempre en ese espíritu de oración. Sigamos orando por Astrid para seguir acompañándola a ella y a su familia en este tiempo, y seguimos esperando en Dios. Sigamos orando por todas las familias de nuestra iglesia. Sigamos orando por nuestro mundo. Y tengo que compartir esto. Tristemente, los casos de infectados por COVID-19 están aumentando en la comunidad hispano-latina aquí en nuestro condado. Y sabemos que muchas veces son por razones necesarias que salimos de casa y nos exponemos. Pero también es importante decirlo, que a veces no hay necesidad urgente de salir de casa y lo estamos haciendo, desobedeciendo las regulaciones de los especialistas de salud y de nuestras autoridades, dando mal ejemplo a nuestros pequeños que escuchan las regulaciones y nos ven a nosotros los adultos haciendo cosas diferentes. Tengamos mucho cuidado, sigamos las regulaciones, tenemos la responsabilidad. Recuerda lo que hablábamos el miércoles, somos colaboradores de Dios. Tú y yo somos responsables y tenemos el poder de detener la expansión de este virus de manera rápida, como está ocurriendo en nuestro condado. Tenemos el poder de evitar esta expansión rápida y evitar que nuestro sistema de salud colapse. Así que, por favor, considera seriamente este anuncio. Gracias al Señor. Y vamos a terminar, recordar orar por la gente que está en primera fila, de los cuales tenemos muchos en nuestra iglesia que están en primera fila, exponiéndose y arriesgando su vida. Gracias al Señor por la bendición también de la vida, la salud y todas las cosas hermosas que sé que están pasando en la vida de muchas familias. Todo lo que somos y todo lo que tenemos lo recibimos de las manos de Dios. Así que gracias al Señor, te extraño. Pronto esto va a pasar y nos volveremos a reencontrar, pero mientras tanto, aquí seguimos. Somos el pueblo de Dios y seguimos acompañándonos y caminando juntos los unos los otros. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé su paz. Amén.
consolarás por los que sufren. Cantamos, al ciego vista darás, sus ojos tú abrirás por los perdidos. Cantamos, cadenas rotas serán, toda opresión cesará por los cautivos. Cantamos, proclamamos libertad, tu salvación aquí está, un nuevo día, que sea la luz. Abre mis ojos, Jesús, purifica mi corazón, llena este lugar, que sea la luz. Libertad compraste en la cruz, que tu reino venga, Señor, llena este lugar, haz tu voluntad. Que la gloria de tu luz resplandezca en mí, Jesús. Sé que tú en mí harás tu voluntad, tu voluntad.